Hoy nos vamos a meter a fondo con una de las tensiones, yo diría, más profundas de nuestro tiempo. Este equilibrio tan frágil de la justicia en un mundo que parece vivir en una crisis constante. Vamos a clavarnos en una de esas preguntas que de verdad definen los límites de nuestra sociedad. A ver, vamos a entrarle de lleno, porque esta es la pregunta, ¿no? La que toda sociedad moderna tiene que hacerse, sobre todo en momentos de mucha presión, cuando el miedo, la incertidumbre, como que nos empujan a querer respuestas ya, soluciones tajantes. Ok, pero para entender bien qué es lo que se arriesga, primero hay que tener claro qué es lo que se pone sobre la mesa. La promesa central del orden liberal moderno. Un sistema que, ojo, no fue diseñado para eliminar los conflictos, sino para manejarlos pacíficamente y sobre todo para proteger al individuo. Y es que, ahora, lo que se logró con esto fue algo de verdad extraordinario. Se creó un marco que por siglos, redujo la violencia y le dio más espacio a la libertad personal. Básicamente, se cambió el poder absoluto de uno solo por el poder de la gente, y se crearon canales para que las diferencias se resolvieran sin que todo explotara. Y justo en el centro, en el corazón de toda esta promesa, está la autonomía individual. Es esta idea, que en su momento fue súper radical, de que cada persona es libre de elegir su propio camino, sus lealtades, su identidad, en lugar de que se lo impongan por tradición, por el Estado o por donde le tocó nacer. Claro, pero esta promesa nunca es un cheque en blanco. Se topa con una presión, una presión brutal, sobre todo cuando la sociedad siente que hay una amenaza real y el grito por seguridad empieza a sonar más fuerte que el anhelo de libertad. Pensemos en algo que todos vivimos, restricciones de movimiento en una emergencia de salud o cómo se amplía la vigilancia después de una amenaza. El llamado a que se haga algo decisivo choca directamente con los derechos y las reglas del juego que ya teníamos. Y esos derechos de repente se sienten como un lujo que no nos podemos dar, ¿no? Como un estorbo. Y justo esto, lo pone en blanco y negro, ¿no? Es la encrucijada. De un lado tienes esos derechos que decimos que son la base de nuestra dignidad, y del otro, poderes especiales, de emergencia, que se justifican como algo necesario y temporal para proteger justo el orden que permite esos derechos. Pero ojo, hay otra presión, y esta es mucho más sigilosa, más sutil. No viene de una crisis que explota, sino de la comodidad, de la innovación. La tecnología nos promete liberarnos, pero al mismo tiempo introduce formas de control súper nuevas y súper poderosas. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. La misma tecnología que parece darnos más autonomía, más opciones, al mismo tiempo mete sistemas que nos van guiando, que nos van empujando a tomar ciertas decisiones de formas que ni notamos. O sea, sí, tenemos un mar de opciones, pero la forma en que nos las presentan, esa nunca es neutral. Y esta de verdad es la pregunta del millón. Si para ser autónomos necesitamos pensar, reflexionar, ¿qué pasa cuando nuestra atención, que es la materia prima para pensar, está siendo diseñada, capturada y manejada por otros? ¿Qué tan nuestras son de verdad esas decisiones? El tema es que, mientras más nos apoyamos en estos sistemas tan complejos para todo, desde cómo nos enteramos de las noticias hasta con quién hablamos, nuestra autonomía se puede ir convirtiendo en una dependencia muy sutil. Nuestra libertad queda, de alguna manera, atada a una infraestructura que ni vemos ni terminamos de entender. Entonces, juntamos estas dos cosas, la presión de la crisis y la presión de la tecnología, y llegamos a un punto bien delicado. La tentación, que siempre está ahí, de centralizar el poder, de buscar el control absoluto, todo en nombre de la eficiencia o de la seguridad, prometiendo una solución fácil a problemas que son de todo menos fáciles. Y aguas, porque este proceso casi siempre sigue un caminito muy claro, y hasta predecible. Primero, una crisis que se siente urgente. Eso justifica que se tomen medidas y poderes extraordinarios. Luego, como esas medidas funcionan a corto plazo, demuestran que son útiles. Y poco a poco, casi sin darnos cuenta, se vuelve lo normal. Así que el punto clave aquí, lo que no podemos perder de vista, es que este cambio gradual va desgastando los principios que el sistema supuestamente debía proteger. Lo que era una excepción para un momento, de repente es la nueva regla del juego. Muchas veces porque el alivio inmediato nos ciega ante el riesgo a largo plazo. Bueno, y si ya vimos que no hay una victoria total, que no se puede tener ni libertad perfecta ni seguridad absoluta, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para navegar estas tensiones sin irnos a los extremos, ya sea del caos o del control total? Pues la respuesta, al parecer, no está en una fórmula mágica ni en un sistema perfecto, sino en algo que suena un poco a la antigua, pero que es fundamental: el autogobierno. Y ojo, no es solo ir a votar, ¿eh? Es una disciplina cívica, una práctica constante que nos exige, tanto a la ciudadanía como al poder, saber ponernos límites.
Y para que esto funcione se necesitan ciertas cosas que a lo mejor suenan muy etéreas, pero que en la práctica son súper concretas. Que quien tenga el poder sepa contenerse, que todos tengamos la humildad de aceptar que no hay soluciones fáciles y que respetemos las reglas y los procesos, incluso y sobre todo cuando no nos gustan o nos estorban. Al final del día, de lo que nos damos cuenta es que la justicia, en una sociedad libre, no es un estado de paz y armonía total, sin conflictos. Más bien es un equilibrio. Un equilibrio súper dinámico, inestable, frágil, que tenemos que estar negociando, cuidando y defendiendo todos los días. La pregunta queda en el aire, ¿no? ¿Podemos mantener ese equilibrio? Y la verdad es que no hay una respuesta fácil ni garantizada. Depende totalmente de si estamos dispuestos a cargar con el peso, que es un peso constante y profundo del autogobierno. La tarea nada fácil de balancear libertad y orden sin terminar sacrificando a una por la otra para siempre.